A veces uno cree que es agudo, claro, es un evento agudo, y el crónico, que son varios eventos que se repiten. No es así, ¿verdad? Muy bien, entonces comenzamos con, este se conoce como la enfermedad tromboembólica venosa, que tiene dos componentes. Un componente que se origina en las venas, sobre todo en las venas profundas de miembros inferiores, que es la trombosis venosa profunda, y que ese trombo puede desprenderse y se convierte en un émbolo. Como émbolo va a ir y puede dar la embolía pulmonar, que es la interrupción de sangre de una de las ramas de la arteria pulmonar. Entonces, es una entidad con dos componentes clínicos que no siempre van los dos de la mano, ¿ya? Estas guías de 2014 están muy bien hechas, que son las de embolismo pulmonar, que los pueden revisar. Entonces, ¿cómo se define esto? Como la obstrucción de una o varias ramas de la arteria pulmonar producida por trombos, generalmente procedentes de miembros inferiores, ¿no? Es la tercera causa de muerte. Entonces, el 30% de los pacientes quirúrgicos pueden presentar trombosis venosa profunda. 30%. Pero de esos, el 30% pueden tener una trombosis sintomática en la pantorrilla. O sea que la gran mayoría pueden ser trombosis asintomáticas. 80% de los pacientes con embolía pulmonar tienen una trombosis venosa profunda demostrada por venografía, ¿ya? Y también el 80% de estas trombosis en las pantorrillas se pueden realizar espontáneamente, ¿no? Y 50% de los trombos también se pueden originar en las venas popliteas. La trombosis venosa profunda, entonces, es el 90% de la causa de la embolía pulmonar, que pueden ser arterias en las venas popliteas, femorales o ilíacas. Es importante hacer un diagnóstico inicial y un tratamiento precoz. Esto puede impactar o disminuir la mortalidad en un 10%. El tratamiento precoz puede disminuir en un 10% la mortalidad, ¿no? Y la mortalidad de esta entidad está alrededor del 30%. Muy bien, ¿cuál es la clasificación? Esta es una clasificación antigua, pero es bueno ponerla para que sepan. De acuerdo a la cantidad de los vasos obstruidos. T masivo, cuando es más de una arteria pulmonar lobar, y que tiene que haber alteración hemodinámica, un TEP masivo. El TEP submasivo es si la arteria o arterias comprometidas no alcanzan a obstruir la zona correspondiente a un lóbulo. Obviamente no hay alteración hemodinámica. Y el TEP crónico les causan poca sintomatología aguda, pero sí pueden dar una obstrucción permanente, lo que les decía, permanente, y que va a desencadenarse sobre todo con hipertensión pulmonar. Y el TEP recurrente son episodios de embolismo pulmonar agudo, pero que no dejan mayores secuelas, sino hay una restitución ad integrum de las arterias pulmonares. Esta es la clasificación. Luego vino una clasificación donde nos habla del TEP agudo y crónico. El crónico, ¿cuál es la característica importante? Que hay hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar. Y el TEP agudo, aquel que puede ser mayor o menor. Ya no se habla mucho del territorio de la pulmonar, porque si ustedes tienen un paciente con una neumonectomía, o sea, que tiene un solo pulmón, y si se le tapa un lóbulo, menos de un lóbulo, de repente ese segmento que se está tapando en ese paciente puede causar una alteración importante en la insuficiencia respiratoria y en la alteración hemodinámica, porque su reserva es muy pobre. Recuerden que si ponemos que le falta un pulmón, que ha sido una neumonectomía, y de repente tiene secuela en el otro pulmón, entonces, si se altera un territorio menos de un lóbulo, en teoría, en un paciente sano no habría una alteración, pero en un paciente que ya tiene disminución de la reserva podría haber alteraciones. Entonces, es mejor hablar por los resultados clínicos. Entonces, mayor es cuando hay alteración hemodinámica y menor cuando no hay alteración hemodinámica. Y el TEP crónico, como les dije, hipertensión pulmonar. Y esta es la última clasificación, que es la de alto riesgo de muerte y la de bajo riesgo de muerte. Entonces, ¿cuáles son las de alto riesgo de muerte? Generalmente son las que antiguamente se llamaban masivas o agudas mayores, pero acá ya vemos de que estas pueden tener alteración hemodinámica como hipotensión, insuficiencia respiratoria aguda, disfunción del ventrículo derecho. Recuerden que si aumenta la presión en el lecho pulmonar, ¿quién va a ser el que va a pagar ese aumento de la presión? Es el ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho va a ser disfuncionante.
¿ya? Y esto también se va a ver por aumento de las enzimas cardíacas, como aumento del péptido natriurético B o de las troponinas T. Y las de bajo riesgo de muerte. Son aquellas que, bueno, el paciente es un evento, puede ser un evento agudo, pero que no hay una alteración hemodinámica, no hay hipotensión, no hay insuficiencia respiratoria y obviamente no hay disfunción del ventrículo derecho. Muy bien, ¿por qué es importante esto? Porque los que tienen riesgo bajo, sin disfunción ventricular, tienen 4% de mortalidad, es baja. En cambio, las de riesgo elevado tienen un 30-40% de mortalidad. ¿Ya? Ojo que hay un intermedio. Hay un intermedio. O sea, siempre el overlap, o sea, la transición, cuando uno de riesgo bajo se vuelve riesgo alto. Ahí tenemos los de riesgo intermedio. Entonces, son pacientes que hemodinámicamente están bien, pero que pueden tener algún grado de disfunción, pero que todavía clínicamente no se identifica. Este grupo es muy importante, porque este grupo es el que puede hacer luego TEP crónico. Eso es lo que hemos aprendido, y eso es lo que yo he visto en toda mi experiencia. Pacientes que han tenido un evento agudo, pero de repente han estado bien hemodinámicamente, y con el tiempo aparecen al año o un año y medio, comienzan con disnea importante, y se diagnostica hipertensión pulmonar y TEP crónico. ¿Cuándo se dio? Se dio pues hace muchos meses, ¿no? Entonces hay que saber identificar este grupo de riesgo intermedio, como luego veremos. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo tenemos los eventos, como por ejemplo, donde existe la hipercoagulabilidad primaria. O sea, no hay un factor desencadenante, sino son trastornos intrínsecos en la coagulación. Déficit de antitrombina 3, déficit de proteína C, proteína S, hiperhomocisteinemia, el factor 5 de Leydig, defectos en la liberación del factor activador del plasminógeno, excesiva liberación del inhibidor del TPA, ¿no? O la presencia de anticoagulantes lúpicos. Entonces, hay otros factores también que nos puede dar un factor de riesgo, que es la éstasis. Por ejemplo, la inmovilización. Los pacientes que están inmovilizados, que están postrados, ¿no? La obesidad, la presencia de varizes y de insuficiencia venosa profunda, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad pulmonar crónica, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico tiende a ser trombosis de las venas renales, tiene un déficit de proteína C, proteína S. Entonces, la presencia de catéteres venosos centrales. Hoy en día, ustedes han visto en cuidados intensivos, tenemos cantidad de pacientes, todos tienen catéteres centrales, entonces se pueden formar tomos en la punta. Anomalías plaquetarias, ¿no? Estados de hiperviscosidad, como la poligobulia, que tienen muchos los pacientes que viven en la altura. Otros factores es la ingesta de estrógenos, ¿no? Estrógenos en las mujeres, las neoplasias, todos los adenocarcinomas pueden producir sustancias que pueden que pueden ser trombogénicas, sobre todo los adenocarcinomas, ya sea pulmón, riñón, digestivo, prostático. Ya, todos los adenocarcinomas pueden dar sustancias procoagulantes. Las cirugías, sobre todo las cirugías ortopédicas, cadera, prótesis, cirugías posoperatorias más de 40 años, las quemaduras, las fracturas de pelvis o el estado de posparto, ¿no? ¿Por qué en la cirugía ortopédica hay mayor riesgo de tromboembolia? Por una simple razón. No es porque sangren mal los pacientes, no, sino porque el traumatólogo pone clavos o tornillos, injuria la médula ósea. Y en la médula ósea están los factores eritropoyéticos y también de la coagulación, las plaquetas. Entonces se puede activar todo el sistema de la trombogénesis. Por eso que en la cirugía traumatológica o ortopédica existe riesgo de tromboembolismo, ¿no? Y acá tenemos algunas escalas en las cuales podemos ver factores predisponentes fuertes, fractura de cadera, relacionados con el paciente, ¿no? Fractura de cadera, prótesis de cadera, cirugía general mayor, traumatismo mayor, lesión medular, ¿no? Y factores moderados, cirugía artroscópica de rodilla, acceso venoso central, quimioterapia, insuficiencia cardíaca, malignidad. Y factores predisponentes leves, ¿no? Reposo en cama más de 3 días, obesidad, embarazo o varices. Más o menos han tratado de estratificar los factores de riesgo. Un factor de riesgo importante que se ve que yo he visto en los jóvenes, la población joven, es el uso de
anabólicos, sobre todo aquellos que están asociados al fisiculturismo a los gimnasios que quieren aumento de masa muscular y estos aumentos de anabolizantes, hemos visto mayor incidencia de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, en la fisiopatología se da la trombogénesis, hay una éstasis, una hipercoagulabilidad, hay daño de la íntima vascular, la obstrucción embólica produce un aumento del espacio muerto, hay aumento del BQ. Entonces, son zonas que no están perfundidas, pero que están ventiladas. Eso se llama aumento del espacio muerto. Es como la vía aérea está ventilada, pero no perfundida, ¿no? Y además la obstrucción da liberación de sustancias vasoactivas, como quininas, ¿no? Factor agregante de plaqueta, serotonina, y lo que puede producir broncoconstricción y vasoconstricción. Entonces, además, la obstrucción altera la circulación, entonces disminuye rápidamente el surfactante. O sea, cuando no hay obstrucción, entonces el CO2 que está en el alvéolo se regresa hacia la sangre. Se regresa, se sale, y el CO2, o sea, se elimina y no llega CO2, porque el CO2 llega por la sangre. Si no hay CO2 en el alvéolo, el CO2 es un estímulo para que se produzca el surfactante. Si no hay surfactante, se pegan los alvéolos y se da una telestasia adhesiva, ¿no? Y la obstrucción da desviación del flujo sanguíneo a esas áreas vecinas, lo que esas áreas vecinas van a aumentar su perfusión. Y si aumenta su perfusión, entonces también hay una alteración de la relación BQ. Y esto es muy importante recordar. La frecuencia que puede haber en la tromboembolia de acuerdo al sitio. Cuando es un trombo central en el tronco de la pulmonar es alrededor del 7%, o sea, es lo menos frecuente. En una arteria principal, 15%. Más común son en los lobares o segmentarias o subsegmentarias, que pueden ser 25 más 25, casi 75% son en el territorio distal, ¿no? Esto tenemos que tener presente. 75% es en el terreno distal y un 15-20% podría ser en el terreno proximal, ¿no? Entonces, esto porque la fisiopatología va a ser un poco diferente, si es en la parte periférica o si es en la parte central. Entonces, recuerden que todo alvéolo entra el oxígeno, pasa por este es el epitelio alveolar, el intersticio y el capilar. Y a su vez sale el CO2. Entonces, recuerden, todo alvéolo debe ser ventilado y perfundido. Esta es una relación BQ 0.8, que es lo normal. 4 entre 5, 4 es la ventilación es 5, pero 1 se queda en la tráquea, en las vías aéreas. Entonces, la ventilación alveolar la tomamos como 4. Y la perfusión como 5 litros. Como 5 litros. 4 entre 5 es 0.8. Cuando no hay ventilación, ya no es 4, es 2. 2 entre 5 es 0.4. Esto se va hacia 0. Este es el efecto Shank. En cambio, cuando no hay perfusión, ya no es 5, es 4. 4 entre 4 es 1. Aumento del BQ. Si yo pediría una definición fisiopatológica de la insuficiencia respiratoria, es el desequilibrio BQ. O la función respiratoria tiene que mantener un equilibrio BQ, o sea, 4.25, 0.8, como promedio en el pulmón. Si me definen la insuficiencia respiratoria desde el punto de vista fisiopatológico, es el desequilibrio BQ. Puede ser por alteración de la ventilación, como en B, o alteración en la perfusión, como en el gráfico C. ¿Ya? Muy bien, y ahora vamos a tratar de entender la alteración de la relación ventilación-perfusión. Cuando no hay ventilación, efecto Shank, y cuando no hay perfusión, aumento del espacio muerto. Es una radiografía de todas las pacientes con disnea aguda, súbita, ¿no? Y acá lo que vemos es por ejemplo, el pulmón izquierdo un poco elevado, ¿no? Normalmente el hemidiafragma derecho es más elevado que el izquierdo por el hígado. Que acá lo vemos que el pulmón izquierdo está más chico aparentemente. Entonces, si la hemodinamia está bien, entonces hay que asumir que es un TEP agudo menor o de bajo riesgo. Y generalmente ahí estamos hablando de la parte de las arterias segmentarias o subsegmentarias. ¿Ya? Entonces, por eso es importante entender la fisiopatología, como este paciente que está con aparentemente no veo mayores alteraciones, pueda tener insuficiencia respiratoria. Lo que sucede es que en este terreno, acá abajo, hay una zona de una tromboembolia.
Entonces, acá hay una alteración del BQ, 4 entre 4 es 1. Entonces, hay un aumento del espacio muerto en la zona de la tromboembolia. ¿Qué pasa en la zona aledaña a la tromboembolia? La sangre que debería de venir acá se va para acá. Entonces, hay una reperfusión. Ya no es 4 entre 6. Ya no es 4 entre 5, sino 4 entre 6, que es 0.6. Entonces, el BQ disminuye, o sea, un efecto Chan. ¿Qué pasa en el resto de las zonas pulmonares, que aparentemente están bien? Acá se van a dar liberación de sustancias que pueden dar vasoconstricción. Vasoconstricción. Y si hay una vasoconstricción, disminuye la perfusión. Ya no es 5, es 4. 4 entre 1 es aumento del BQ. Aumento del BQ. Puede haber fenómenos de vasodilatación. Entonces ya no es 4 entre 5, sino es 4 entre 6. Entonces, ¿qué pasa con el BQ? Disminuye un efecto Chan. ¿Y qué pasa acá? Puede haber broncoconstricción. Y si hay broncoconstricción, disminuye la ventilación. Ya no es 4 entre 5, sino es 3 entre 5. ¿Qué pasa con el BQ? Disminuye un efecto Chan. Entonces, estas alteraciones del BQ, es lo que generalmente explica la disnea en los pacientes con tromboembolia pulmonar. Este cuadrito es lo que tienen que tenerlo presente, estas alteraciones del BQ. Pues uno puede ver una radiografía aparentemente normal. Digo aparentemente porque no es normal, tiene unas alteraciones, pero tienen pues insuficiencia respiratoria, ¿no? Por alteraciones del BQ. Muy bien. La otra fisiopatología que vamos a ver es cuando se produce una alteración más del 50%, ¿no? Más del 50% del territorio. Entonces, acá es diferente. Acá lo que va a pasar es, además de lo que ya hemos mencionado, además de la relación BQ, hay un problema de dilatación del ventrículo derecho. Porque si la alteración es una rama principal, entonces va a haber una hipertensión aguda y eso va a dar una dilatación del ventrículo derecho. Va a haber una cierta insuficiencia de la válvula tricuspidia, va a haber aumento de la presión en la pared del ventrículo derecho. Hay una activación neurohormonal, ¿no? Hay una inflamación del miocardio. Entonces, aumenta la demanda de oxígeno. Pero como no hay oxígeno, entonces va a haber una isquemia. Eso disminuye la contractilidad, disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Y disminuye también la presión. Si esto aumenta, si disminuye el gasto cardíaco, entonces va a vasodilatarse el pulmón, perdón, se va a vasodilatar el ventrículo derecho y va a comprimirlo, va a estrangularlo al izquierdo. Y si lo va a estrangular al izquierdo, o sea, le va a quitar espacio para la sístole del ventrículo izquierdo, entonces va a caer la presión sanguínea sistémica. Y, además, y si cae la presión sistémica, también va a caer el flujo de las coronarias. Y eso puede entrar en más isquemia y en más sufrimiento del ventrículo. Ya no solo del derecho, sino también del izquierdo. Y entramos en un shock cardiogénico, ¿no? En un shock cardiogénico que nos va a agravar todo el cuadro y el paciente pues, puede fallecer, ¿no? Entonces, esta es la fisiopatología que se va a dar en los casos cuando los trombos son centrales, o sea, el agudo, ¿no? Mayor o el de alto riesgo. Es básicamente lo mismo, la sobrecarga aguda de la presión, disfunción del BD, aumento de la presión del ventrículo, disminución de la perfusión coronaria, hipotensión arterial, disminución del gasto cardíaco, ¿no? Y bueno, y por otro lado, la disfunción del BD, con dilatación del BD y aumento de la tensión del consumo de oxígeno, disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Y luego lo que nos va a llevar a una hipotensión arterial sistémica. Y es así como podemos tener en la fisiopatología que se produce en la tromboembolia, ¿no? Tenemos eventos que hay por disminución del lecho vascular, aumento de la resistencia, nos lleva a la hipertensión, o sea, el cor pulmonar, ¿no? Si disminuye la perfusión, lo que hemos visto, aumento del espacio muerto, disminución del surfactante, telectasis, alteración del BQ, lo que nos va a llevar a la hipoxemia, ¿no? Y además hay liberación de aminas, nos van a dar broncoespasmo, vasoconstricción, aumento de la permeabilidad, aumento de la presión diastótica, puede haber un poco de edema intersticial. Esto aumenta la hipoxemia y también aumenta la taquipnia. Y si hay taquipnia, entonces se va a barrer el CO2 y habrá una hipocapnia,
puede haber una alcalosis respiratoria con hipoxemia. Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? El síntoma más común es la disnea, que se asocia con el aumento del espacio muerto. O sea, el aumento del espacio muerto tiene que ver directamente proporcional con el terreno de la irrupción del riego sanguíneo. No será lo mismo si es un segmento muy pequeñito o si es medio pulmón, ¿no? Entonces, si es medio pulmón, hemos visto que en la zona donde se da la irrupción del riego sanguíneo, ahí es aumento del espacio muerto. Por eso que si hay más disnea, hay que pensar que es un terreno importante. El dolor torácico es menos común y se asocia con la telestasia, ¿no? O por el infarto que puede alterar la pleura también. La triada clásica de disnea, tos hemorroica y dolor se presenta en menos del 15%, ¿no? La embolía pulmonar masiva, puede haber cor pulmonar agudo, la presencia de trombosis venosa profunda es un indicador de embolía pulmonar, pero los datos objetivos solo nos demuestran que pueden estar presentes menos del 50%. O sea, las dos enfermedades clínicamente es muy difícil encontrarlas, ¿no? En los exámenes de sangre tenemos la hemoglobina, el hemograma, las enzimas, el perfil de coagulación. Poco contribuyen a la etiología, pero sí tenemos que, para el manejo, porque recuerden que son pacientes que van a ser anticoagulados. Y si van a ser anticoagulados, entonces tenemos que tener un perfil, ¿no? En el AGA, la mayoría tienen una alcalosis respiratoria, sin hipoxemia, pero con un aumento del gradiente de oxígeno alveolar arterial, ¿no? Sobre todo va una insuficiencia respiratoria de tipo 1, que es la de tipo 1 es hipoxemia con alcalosis respiratoria y tiene aumento del gradiente de oxígeno alveolar arterial. El electrocardiograma es inespecífico, pero nos permite valorar otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el infarto agudo del miocardio, ¿no? Todo paciente con dolor y disnea hay que descartar un infarto. Y también nos permite valorar algunos signos de sufrimiento del ventrículo derecho. Suele haber taquicardia y también puede haber pericarditis, también por eso nos sirve un electrocardiograma. Puede haber taquicardia sinusal, fibrilación auricular, sútero auricular, alteración del eje eléctrico, bloqueo de las ondas T negativas de B1 a B4 y el famoso S1 QT3, ese síndrome de McY, S1 QT3, ¿no? Entonces, eso es raro, se presenta en un 20, 15 a 20%, sobre todo cuando hay embolías de alto riesgo. En la radiología, lo más común es no encontrar muchas alteraciones, ¿no? Y eso está explicado por la pérdida del surfactante, puede dar infiltrado cercano a la pleura, efusión o derrame pleural y pérdida de volumen, como vimos en esa radiografía, ¿no? Otros puede haber disparidad de los vasos sanguíneos, el signo de Westermarck, que es un signo donde el pulmón se ve más negro, o sea, como no hay perfusión, entonces predomina en los alvéolos la ventilación, donde se ve más negro. Es el de Westermarck. O la joroba de Hampton. La joroba de Hampton es una opacidad de aspecto triangular que luego vamos a ver en algunos ejemplos, ¿no? Como vimos esta radiografía, que hay una pérdida de volumen, ¿no? Pérdida de volumen del pulmón izquierdo. Puede haber estas atelestasias laminares, que son laminares, ¿no? Entonces, una telestasia puede dar disnea, sí, pero cuando es importante, cuando es más de medio pulmón. Pero una telestasia laminar, no. Cuando encontramos atelestasia con insuficiencia respiratoria, hay que tener en consideración que esta telestasia laminar está en el contexto de una probable embolía pulmonar. Ya sabemos por qué, porque en esas zonas no entra el CO2, entonces no hay el estímulo para que se produzca surfactante, entonces se pegan los alvéolos, atelestasia adhesiva. En la otra foto vemos este velamiento triangular de base externa, donde están las flechas. Esa es la joroba de Hampton. La joroba de Hampton es un triángulo pegado a la pleura, una opacidad de tipo consolidación triangular de base externa. La base externa, la joroba de Hampton. Este es un paciente en el cual tenemos aumento de diámetro de la arteria pulmonar, está aumentada, ¿no? Y el pulmón derecho es de menor tamaño. Tenemos aumento de la arteria pulmonar dilatada, aumento del cono de la pulmonar, cardiomegalia, elevación, ¿no? Elevación del hemidiafragma,
algunas atelestasias laminares. Todos estos signos se pueden encontrar en una radiografía. Y acá se ve más negro el pulmón, es el signo de la oligoemia o Westermarck, ¿no? Está negrito el pulmón. Estos son los signos que podemos encontrar en una radiografía. Esta es una paciente que fue operada de tiroides y a los 3 días se hizo un cuadro de insuficiencia respiratoria. Muy bien, igual acá podemos ver, cuando vemos esta opacidad lateral y en la tomografía se ve esta imagen como si fuera contenido intestinal. O sea, no es una opacidad homogénea, tampoco es un vídeo ilustrado. Esto se llama el signo de la fecalización del pulmón, como si fuera el contenido intestinal, ese es en el pulmón. ¿Ya? Acá pueden ver, miren, esta es la primera es una proyección en donde se ve el intestino, es más o menos la misma conformación radiológica la que se ve en el pulmón. Eso se llama el signo de la fecalización del pulmón. Cuando yo veo esto es embolía pulmonar. El tumor nunca es así, la neumonía nunca es así. Acá también igual vemos el aumento del diámetro de la arteria pulmonar. Entonces, en la radiografía, y acá el aumento del cono de la pulmonar, un cono de la pulmonar prominente. Entonces, todos esos son los signos que se pueden ver en la radiografía en un paciente con embolía. El dímero D es sensible pero poco específico, y se libera cuando el trombo sufre fibrinolisis endógena. Hay que hacerlo por método de ELISA, es el que más vale, no método de látex. ¿Ya? Entonces, el dímero D tiene su mayor utilidad es cuando es negativo. Cuando es negativo, aleja. Cuando es positivo, bueno, puede haber también falsos positivos. Y tiene que usarse el método de ELISA, no látex. La mayoría acá particularmente hace látex. Nosotros hacemos ELISA. Hacíamos radioinmunoanálisis, ahora hacemos método de ELISA en el hospital. Entonces, su mayor valor es cuando es negativo. Con técnica de alta sensibilidad, excluye TEP en pacientes con probabilidad clínica baja o mediana. Muy bien. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos estudios diagnósticos en los cuales tenemos que tener una estrategia diagnóstica, ¿no? Aunque los hallazgos clínicos pueden ser sugerentes para el diagnóstico de embolía, ninguno es específico, ninguno es patognomónico. ¿Qué nos ayudan para la aproximación diagnóstica? Los estudios de ventilación-perfusión. Tenemos los estudios de ventilación-perfusión, y ahí vamos a ver. Y los diagnósticos de certeza, ¿cuáles son? La venografía, patrombosis venosa profunda, venografía. Y la angiografía pulmonar para embolía pulmonar. Pero estos estudios son muy sofisticados, no se pueden hacer fácilmente. Requieren un médico especialista, ¿no? Un estudio de imágenes, igual. Entonces, esto es difícil. Entonces, lo que podemos hacer es estudios de aproximación que hayan sido validados con este gol estándar. Recuerden esto, gol estándar para embolía pulmonar, angiografía pulmonar. Gol estándar para TBP, venografía. Entonces, en el diagnóstico tenemos sospecha clínica y confirmación o certeza diagnóstica. Ya les he dicho, la certeza es el gol estándar, para la embolía es la angiografía y para trombosis venosa profunda la venografía. ¿No? En cuanto a la clínica, la sospecha clínica tenemos lo más común es la disnea. Una disnea no bien clara. O sea, no. Estoy disneico, me falta el aire, tengo dolor, veo la radiografía y no hay casi mucho. Entonces hay que sospechar tromboembolia. Si tengo una masa de un pulmón ahí, un tumor con nódulos, lo más probable es que sea por eso y no sea por tromboembolia. Dolor torácico no bien tipificado, taquipnia, taquicardia no muy bien justificada y presencia de factores de riesgo. Esto es lo importante. Existen algunos criterios, scores, que están en la literatura, como el rol, como la escala de Wells, ¿ya? Que es la antigua y las modificadas, en las cuales dan un puntaje cuando hay previa enfermedad tromboembólica o tromboembosis venosa profunda, ¿no? Cuando los pacientes están taquicárdicos, cuando hay antecedente de una cirugía o inmovilización, ¿no? Que pasen más de 4 semanas, cuando hay hemoptisis, cáncer activo, clínica de enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? O no hay un diagnóstico alternativo. Entonces, tenemos acá un puntaje 1.5, 1.5, 3 puntos, ¿no? La versión simplificada es a 1 punto. Entonces, de bajo riesgo, de 0 a 1, moderado, de 2 a 6, ¿no? Y alto, más de 7. Y el score abreviado en 2 niveles, ¿no? Cuando es
poco probable y no probable, ¿no? Altamente probable o no probable, ¿no? Son los valores que se pueden tomar acá. Entonces, esta es una escala, la escala de Wells, y la otra es la escala de General, ¿ya? Igual, ¿no? Entonces tenemos la original y la versión simplificada, y luego también la otra que se da en 2 niveles, ¿no? Y acá es parecida a la otra, tenemos puntajes, ¿no? Si hay enfermedad previa de embolía o de enfermedad embólica venosa. Si la frecuencia cardíaca es como varía, acá lo divide en menos de 95 y más de 95. Cirugía, ¿no? O fracturas, hemoptisis, cáncer activo, el dolor torácico bajo, ¿no? Unilateral, ¿no? Si se puede palpar signos de trombosis en las piernas, ¿no? Mayor de 65 años. Entonces ahí también tenemos baja probabilidad de 0,3, moderada de 4,10 y alta mayor de 11, ¿no? Entonces estos son los scores que desde el punto de vista práctico no son muy, hay que tener la tabla al lado porque nadie se los va a memorizar, pero sí ayudan cuando tenemos algún elemento de discusión, ¿no? Entonces a veces se discute si eso no es. Entonces tenemos que hay algunas exploraciones complementarias básicas cuando uno sospecha embolía pulmonar, como la radiografía de tórax puede ser normal o anormal. El EKG es inespecífico, pero ayuda para el diagnóstico diferencial, sobre todo para pericarditis o enfermedad de miocardio, o sea, angina o infarto. El laboratorio ayuda el dímero D. Y la gasometría puede ver una ira tipo 1, hipocapnia con hipoxemia, con aumento de la gradiente de oxígeno alveolar arterial. Y acá y eso es en cuanto a los criterios clínicos, ¿no? En cuanto a los diagnósticos de certeza, ya hemos dicho, la venografía es el patrón de oro. Gammagrafía con fibrinógeno marcado. Pero lo que usamos es la ultrasonografía, el ecodoppler de miembros inferiores. Es el equivalente, el que ha sido comparado con el gol estándar y que da un alto rendimiento diagnóstico. Y en el pulmón tenemos la angiografía pulmonar, que es el gol estándar. Pero lo repito, esto no es un examen que se hace comúnmente, entonces ahí tenemos estudios de la ventilación-perfusión. El primer estudio que fue validado es la gammagrafía pulmonar de perfusión. Entonces, acá se inyecta una sustancia radioactiva por la vena y se ve que tiene que distribuirse en ambos pulmones. Si eso es normal, aleja la probabilidad de tromboembolia. Si hay un segmento alterado que no capta, entonces esto, si no capta, quiere decir que no capta. Entonces puede ser de que no llegue el vaso porque ha sido interrumpido o que de repente no hay pulmón. De repente ha sido un operado de pulmón, ¿no? De repente es un tumor, de repente es un quiste, algo que está ocupando. Entonces ahí tenemos que hacer una gammagrafía de ventilación. Y en la gammagrafía de ventilación lo vamos a hacer inhalar una sustancia radioactiva. Entonces, si esa zona que no se perfundía tampoco se ventila, es una zona muerta, una zona muerta. Entonces, eso es baja probabilidad. Pero si esa zona donde no se perfunde sí ventila, quiere decir que hay alvéolos que están ahí. Entonces son alvéolos que están ventilados pero no perfundidos. Esos son altamente sugestivos de tromboembolia. Entonces, cuando hay lesiones, alteraciones concordantes entre la gammagrafía de perfusión y de ventilación, aleja. Y cuando son discordantes, acerca. Y eso es como vemos la gammagrafía de perfusión. ¿Ven? En el lóbulo superior está mochado, no hay captación. Entonces, probablemente acá no haya una irrupción del río sanguíneo o no haya lóbulo superior. De repente tuvo una lobectomía superior. Entonces, así se ve. Esto es sospechoso, es anormal. No hay captación de perfusión en el lóbulo superior derecho. Entonces, puede ser una tromboembolia o puede ser que no haya lóbulo o puede ser una masa. Entonces, para eso se hace una de ventilación. Se hace inhalar. Si ahí aparecen alvéolos en el lóbulo superior, entonces quiere decir que no es que le hayan hecho una lobectomía, sino que se están ventilando, pero no se están perfundiendo. Alta probabilidad de tromboembolia pulmonar. Yo sé lo que les digo, la gammagrafía de ventilación, alteradas en las zonas donde está alterada la gammagrafía de perfusión, es baja probabilidad. Y si esto es normal,
es alta probabilidad, y en un intermedio hay un mediano. ¿Ya? Esto fue el famoso estudio PIOPET, PIOPET 1. El PIOPET 1 validó este estudio de gamografía con el gol estándar, que es la angiografía, ¿no? Luego vino la tomografía espiral multicortes. La tomografía espiral multicortes, pero tiene que ser mínimo 32 cortes, ¿no? Entonces, este también nos permite estudiar los vasos, y acá se hizo el estudio PIOPET 2. El PIOPET 2 valoró la angiografía con el angioten, y también fue validado y tiene un alto valor predictivo, ¿no?, para tromboembolia. Es más, le ha ganado terreno a la gamografía. Hoy en día el estudio es el angioten, el TEN o angioten, ¿no? Es uno de los mejores estudios, y como los equipos, nosotros comenzamos a ver angioten con 4 cortes, solamente podíamos ver lesiones centrales, no periféricas. Y hemos visto que el 75% son periféricas. Entonces tenemos que tener un mínimo 36. Tenemos acá uno de 128. 128 nos puede identificar, si se hace un buen estudio, hasta ramas subsegmentarias. Y el PIOPET-3 nos estudia la angiografía pulmonar con la resonancia, ¿no? Con la resonancia. Entonces está indicada en los pacientes con resonancia. Sobre todo, ¿en quién podemos hacer? En los pacientes en que no podemos ponerle sustancia de contraste. Los alérgicos. Es un estudio que se demora mucho, pero que también tiene un valor diagnóstico. ¿Y en quiénes se va a hacer la angiografía pulmonar? El gol estándar está indicado en los pacientes con sospecha clínica. Yo digo que esto es sospecha clínica y hay una baja probabilidad por estudios de perfusión, ya sea por gamografía o por angioten o angioresonancia. Entonces, pero yo digo, tiene tromboembolia. Entonces, quiero descartar la tromboembolia, le hacemos una angiografía pulmonar, ¿no? Y esto es como se ve en la angiotomografía, estas lesiones de aspecto triangular de base externa, ¿no?, con una consolidación a veces heterogénea. Estas consolidaciones heterogéneas de aspecto triangular, siempre la base se hace externa. Acá está infiltrado derecho, y si hacemos la tomografía vemos que hay esta opacidad basal, y además ya se ve en la arteria pulmonar una muesca, un defecto de llenado. Entonces, ese defecto de llenado es el trombo que está en la arteria pulmonar. Igual acá, en la arteria pulmonar, vemos defectos de llenado. Igual, defectos de llenado, ¿no?, en una obstrucción completa. Entonces, está tapada toda la arteria pulmonar. Muy bien. El ecocardiograma, ¿para qué nos sirve? No se usa para el diagnóstico de embolía pulmonar, pero sí nos va a ayudar para identificar la disfunción del ventrículo derecho. Es importante para ver el ventrículo derecho, ¿no? ¿Cuáles son los predictores variables que pueden llevarnos a un eventos adversos, complicaciones en la embolía pulmonar? Pacientes de mayor edad, cuando hay falla cardíaca, cáncer, cuando han tenido enfermedad estomembólica venosa, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular, o están hipotensos, o una hipoxemia importante, o taquicardia más de 110. Y los parámetros como que nos indiquen una disfunción del ventrículo derecho. Mediante el electrocardiograma, la inversión de las ondas T de B1 a B4, ¿no? Hay un bloqueo de rama derecha, ¿no? El S1QT3, que es el signo de Maguire, ¿no? Y que se puede encontrar en el ecocardiograma la disfunción del ventrículo derecho, o sea, una hipoquinesia. Entonces, estos son los signos de mal pronóstico que hay que considerar. Biomarcadores cardíacos, como la presencia del péptido natriurético B, ¿no?, o la elevación de las troponinas. Esto nos indica microinfartos, lesiones en el músculo. Existe una escala, la escala PESI, ¿no?, para ver, sobre todo para el riesgo de tromboembolia pulmonar, si es de bajo o alto mediano riesgo. Entonces tenemos ahí la edad, 1 punto por año, género, los masculinos nos va peor, el cáncer, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar, la taquicardia, la hipotensión,
la frecuencia respiratoria, la temperatura, la activación de estado mental y la saturación de oxígeno con puntajes, ¿no? Menos de 65 es riesgo muy bajo, entre 65 y 85 sigue siendo riesgo bajo, y el riesgo moderado, ¿no? Cuando es alrededor de 86 a 100 y a 105, ¿no? Riesgo alto cuando es de 106 a 125 y la que hace 5 es más de 125 puntos. Esta es la escala PESI, ¿no? Que se puede usar para modificar el riesgo. Bueno, como ven, un poco complicada, pero ahí está simplificada, el PESI simplificado, más de 80 años un punto, cáncer un punto, EPOC un punto, taquicardia más de 110 un punto, saturación menos de 90 un punto. Entonces, el riesgo abajo 0 puntos y riesgo alto es igual o mayor a un punto. Entonces, cualquier elemento de per se, si está taquicárdico, hipotenso, hiposaturando, tenemos un riesgo, tenemos un punto, ¿no? Y hay dos, estamos hablando mayor o igual a un punto. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Prevenir la formación de otros coágulos y facilitar el sistema fibrinolítico del organismo para destruir los coágulos ya formados. Si hay sospecha clínica de tromboembolia, hay que poner un bolo de 5.000 unidades endovenoso. Esto disminuye la mortalidad. Cuando yo tengo un paciente con sospecha, le digo, bueno, colóquenle 5.000 unidades de heparina y echemos a andar todo. El dímero D, el ecocardiograma, el angioten, el ecodoppler de miembros inferiores. Pidamos, pero ya le ponemos un bolo de 5.000 unidades. Tenemos unas 2-3 horas que el paciente puede estar anticoagulado para luego tomar decisiones. Esto ha disminuido la mortalidad, ¿no? El TEP, el algoritmo diagnóstico en el paciente que esté estable. Entonces, tenemos una sospecha clínica de tromboembolia, el examen físico, hay que hacer un electrocardiograma, radiografía, determinar la probabilidad clínica, puede ser por los síntomas, ¿no? O podemos usar la escala de Wells o de Genova, y acá indicar un bolo de heparina, ¿no? Entonces, acá el puntaje de Wells o de Genova, baja probabilidad, baja intermedia, podemos usar el dímero D, recuerden, el ELISA, si es normal, no es TEP. Si el dímero D está alto, entonces hay que hacer una tomografía, ¿no? Si es positiva, hay que empezar el tratamiento. Si es dudosa, podemos buscar el otro componente, que es el ecodoppler, porque si se encuentra también trombosis venosa profunda, igual hay que tratarlo. Si es positivo, tratamiento. Si es negativo, ¿no? Hay que ver la condición, ¿no? Muy bien. Cuando el paciente tiene una probabilidad alta, igual mediana o alta, y la TAG no es disponible, miembros inferiores. Si hay tromboembolia venosa profunda, iniciar el tratamiento. Este es un paciente estable. El paciente con compromiso hemodinámico, hay que ver compromiso hemodinámico, el ecocardiograma o la tomografía helicoidal. Si es compatible con TEP, tenemos que ver las contraindicaciones para trombolíticos. Si no hay contraindicaciones, el tratamiento es trombolisis, ¿no? Si no mejora, se puede hacer una angiografía y también se puede hacer tratamientos de perfusión con extracción mecánica manual de los coágulos. Si en el ecocardiograma el ventrículo derecho es normal, entonces hay que buscar un diagnóstico alternativo del compromiso hemodinámico. Probablemente no sea la tromboembolia. Entonces, es importante en el compromiso hemodinámico ver el ventrículo derecho. Por eso que el ecocardiograma si bien es cierto, no sirve para hacer diagnóstico de tromboembolia, pero sí nos sirve para estratificar el riesgo, ¿no? Entonces, la estratificación del riesgo de la tromboembolia hay que ver el compromiso hemodinámico, o sea, si hay hipotensión o shock. Si no hay hipotensión o shock, entonces hay que ver el compromiso del BD. Hay que pedir toponinas, pértido natriurético, ¿no? O podemos echar a esa escala del PESI, si es mayor de 86, ¿no? Entonces, si es de riesgo bajo, solo queda con anticoagulación. Si es de riesgo intermedio, entonces acá podemos pensar en hacer una trombolisis. Los pacientes que están en shock, acá son de alto riesgo, aquí hay que usar trombolíticos. Acá ha habido, por eso les decía, jóvenes, este riesgo intermedio, ¿se acuerda? Este tiene una mortalidad menos de 4%, este tiene de un 30 a 40, este tiene de un 15 al 20%. Pero el mayor problema con este riesgo intermedio
es que si no lo tratamos se puede quedar en el tiempo y aparecer una de las complicaciones, que es el TEP crónico. Y el TEP crónico es una enfermedad invalidante. Invalidante. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento anticoagulante de la heparina no fraccionada? Una dosis de 80 unidades por kilo por bolo y a infusión 18 unidades por kilo por hora. Los controles de la tromboplastina, eh, el tiempo parcial de tromboplastina, que tiene que ser de 1.5 a 2, lo normal es 40, hay que llevarlo de 30 a 40, hay que llevarlo de 60 a 80, hasta 90. Esto se hace cada 4 horas, es muy tedioso, es muy tedioso. Generalmente ya no lo hacemos, ya no lo hacemos porque usamos la heparina fraccionada o de bajo peso molecular. Y de acá se pone subcutánea. Lo mejor, puede ser 1 o 2 veces al día, lo mejor es cada 12. La enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12 subcutánea. 1 miligramo cada 12 subcutánea, o sea, 60, 70, 80 miligramos. O 1.5 miligramos cada 24 subcutánea. Además, tenemos que usar la warfarina, que se da desde el inicio, 5 miligramos, a las 6 de la tarde. Ojo, 6 de la tarde, porque los controles se hacen a las 8 de la mañana. Entonces, el mejor valor en la campana de Gauss, el valor más alto de la anticoagulación es a esas horas, más o menos a las 10 horas. Pues se da a las 6 y se toma a las 8 de la mañana. No puede tomar en la mañana y hacer el control el día siguiente en la mañana. Van a pasar 24 horas. Ustedes van a tratar de elevar el INR entre 2 a 3. 2 a 3 es el INR adecuado. Entonces, si ustedes le van a dar, tomen en la mañana y le hacen en la mañana, ¿cuánto está el INR? 1.5, dale 2 tabletas. Entonces, a las 10 horas va a estar en 5 o 6, o sea, sobre anticoagulado. Por eso que es mejor a 6 de la tarde. Se suspende la heparina cuando hay 2 días consecutivos que tenemos un INR entre 2 a 3. Ahí se suspende la heparina. Muy bien, entonces ahí tenemos el shock masivo, el T masivo o de alto riesgo, es aquel que no mejora con volumen y hay una hipoxemia severa. Entonces puede haber una trombosis iliofemoral extensa, ¿no? O hay una disfunción del ventrículo derecho. Entonces ahí se usan los trombolíticos. Yo he usado todos los trombolíticos que han habido, ¿no? Hemos usado la uroquinasa, la estreptoquinasa conforme han ido avanzando. Lo que se usa ahora es el TPA, es el factor activador del plasminógeno. Es más selectivo y se puede usar en pacientes con alto riesgo de sangrado. Se usa 100 miligramos por hora, ¿ya? Un bolo. Todo lo ponemos en 2 horas. Se dice que la mitad en media hora y la otra. Nosotros ponemos en 1 o 2 horas, ponemos los 100 miligramos de TPA. El T masivo con trombos en pantalón, en tronco de la arteria pulmonar. O sea, no solo está la arteria, ¿no? También están tapadas las 2 ramas. Entonces, a veces la trombolisis no va a ser suficiente. Entonces, hay que hacer una embolestomía. Entonces, esa embolestomía se puede hacer mediante un catéter que se puede poner y tiene como una pinza que lo va a fragmentar al trombo y lo va a aspirar, ¿no? Es una embolestomía local, ¿no? O si no se tiene eso, también se puede hacer una cirugía abierta y sacar los coágulos manualmente, ¿no? Entonces, en conclusión, para el tratamiento del paciente que no tenga shock, si no tiene shock, miren cómo están las enzimas. Si las enzimas están bajas, normales, anticoagulación con enoxaparina y warfarina. Si el paciente tiene las enzimas elevadas, hay que mirar el ventrículo derecho con un ecocardiograma. Si no hay disfunción, entonces se trata como igual, con anticoagulación. Entonces, esto vendrían a ser los de bajo riesgo. Bajo riesgo. Si el paciente tiene aumento, ¿no? En la tomografía se ve aumento del ventrículo derecho o tiene disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Y además puede tener enzimas elevadas, hay que considerar la fibrinolisis o la trombolisis. Si el paciente está en shock, de frente va a trombolisis. De frente va a trombolisis. ¿Ya? Este es el bajo riesgo, el que no tiene shock y que tiene disfunción del ventrículo derecho intermedio. Y el shock es alto riesgo. Ha habido
Claro, yo digo, yo soy de los que digo, hay que tratar, hay que trombolizar estos de riesgo intermedio. ¿Por qué? Porque luego me van a dar tromboembolia crónica y es una enfermedad invalidante. Entonces, pero a uno dicen también, los hemos trombolizado, pero también han sangrado, por ejemplo, la cabeza y se han quedado con una lesión cerebral. Entonces, había una y otra cosa. Entonces, hay que valorar también al paciente. Pero esa discusión ha mejorado mucho. Hace 2 años se ha cambiado esto y se da la mitad de dosis, 50 miligramos. Disminuyendo la dosis, eso sea. Un segundo, jóvenes, están llamándome al hospital. Muy bien. Entonces seguimos. Bueno, esto es básicamente ¿no? El tratamiento médico, cuando hay compromiso hemodinámico, terapia de remoción activa, farmacológica, mecánica y quirúrgica, ¿no? Y sin compromiso hemodinámico, podemos hacer el ecodoppler, biomarcadores, ¿no? Y la anticoagulación convencional, ¿no? Si los biomarcadores son positivos, se puede hacer una terapia de remoción activa, farmacológica con TPA, mecánica con embolectomía o quirúrgica sacando el coágulo, ¿no? La fibrinolisis en pacientes con riesgo intermedio, ¿no? Este sería lo que decía, el riesgo intermedio. Si usamos la misma dosis que el de alto riesgo, puede sangrar. Entonces, lo ideal es usar la mitad de dosis, ¿ya? La mitad de dosis. Muy bien, esto lo vamos a pasar. La remoción activa, trombólisis farmacológica y mecánica, cuando iniciarlas, ¿no? Pacientes con remoción activa está reservada para pacientes con TEP e hipotensión, ¿no? Hay varios artículos, baja dosis de fibrinolíticos, intratombo, ¿no? Lo que decía, ¿no? Vamos a seguir esto. Muy bien. En el TEP recurrente, cuando hay TEP recurrente, hay que poner la anticoagulación es de por vida, ¿eh? De por vida. Se pueden dar filtros en la vena cava, pueden ser definitivos o temporales, en los cuales puede haber un atrapamiento de los émbolos y prevenir la embolía pulmonar, pero no en un 100%, ¿no? Hay riesgo de complicaciones si se usa con personal no especializado. Situaciones especiales en el embarazo. En el embarazo no se usa la warfarina. Ojo, no warfarina. Se tiene que anticoagular por, con heparina de bajo peso molecular y se suspende antes del parto o de la cesárea. Y luego ahí sí se puede continuar ya después con la heparina y con anticoagulantes. ¿Cuánto tiempo? 6 meses posparto. ¿Ya? 6 meses. La cirugía, un paciente posoperado. Ese es un problema, porque está posoperado y si va a sangrar, el punto de corte son 5 días. Después de 5 días se puede anticoagular, incluso en los pacientes neuroquirúrgicos. ¿Ya?
5 días. La profilaxis se hace con heparina no fraccionada, 5.000 cada 8, y se hace previo de 2 horas antes de la cirugía. O con la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Como se puede usar la ferxiparina 5.000 cada 24 o enoxaparina 1 miligramo cada 24 horas. Entonces, el tratamiento del tromboembolismo, cuando hay un factor de riesgo transitorio, por ejemplo, una cirugía, o cuando hay bajo riesgo de recurrencia, la alteración, el tiempo de coagulación, el tiempo puede ser 3 meses, mínimo 3 meses. ¿No? Los pacientes cuando tienen cáncer, los pacientes con cáncer pueden sangrar fácilmente o pueden tener trombosis fácilmente. Entonces, la warfarina tiene una campana de Gauss, tiene bajo efecto, un efecto deseado y un bajo efecto. Entonces, acá es mejor usar las heparinas de bajo peso molecular hasta que el paciente complete su tratamiento de quimioterapia. Entonces, seguir hasta 6 meses posteriores, o sea, hasta que complete y 6 meses más su ciclo de quimioterapia. Cuando hay alteraciones como trombofilias primarias, ¿no? El tratamiento debe ser prolongado. Después de un segundo evento, ¿no? Acá se ha visto que también el tratamiento debe ser prolongado. Es por tiempo indefinido, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto a tromboembolia. Por ejemplo, esta es una paciente de 65 años, mujer, posopera de tiroides, y el tercer día, disney, dolor torácico, ¿no? Presentó convulsiones y afasia. Entonces, esta es la radiografía que les mostré. Convulsiones y afasia. Miren acá, tenía una lesión en el cerebro, ¿no? Y estas lesiones que ya le vi: pulmón menor tamaño, arteria dilatada, cónula pulmonar, cardiomegalia, elevación del hemidiafragma, telectasias basales, el diámetro de la arteria pulmonar bastante crecido, ¿no? Bastante crecido, sigue la cardiomegalia, la arteria pulmonar dilatada, y acá se ve mejor el signo de Westermarck, ¿no? Velamiento triangular, la joroba de Hampton, ¿no? Y acá el signo, la oligoemia de Westermarck. Esta paciente tenía todos los signos de tromboembolia pulmonar. Se hace un ecocardiograma y se ve que había una abertura del agujero oval. Entonces, y ahí se encontraba un trombo, que es lo que se llama como trombo en tránsito. Se había acuñado ahí y con la contracción se había cortado la cabeza del trombo y ese se había ido hacia el lado izquierdo y por eso dio un ACV. Son los trombos en tránsito, o trombos paradojales, cuando hay una comunicación interauricular, ¿no? Entonces, el diagnóstico TEP agudo con disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Con trombosis en tránsito y hay un ACV isquémico, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Ahí se tenía que hacer una cirugía. Hicimos una junta médica, se hizo una cirugía y se pudo extraer el coágulo. Y miren cómo ya cede la cardiomegalia, ya el pulmón tiene el mismo diámetro, el mismo tamaño que un pulmón normal, y sí, ceden todos los signos de hipertensión pulmonar. Muy bien, eso es en cuanto a tromboembolia aguda. En cuanto a tromboembolismo crónico, vamos a ver algunas diapositivas, ¿no? Este es la tercera causa de enfermedad cardiovascular aguda, ¿no? El TEP, ¿no? Solo el 0.5% van a desarrollar la forma crónica de tromboembolia. Y la TEP crónica es una causa importante de hipertensión pulmonar y una causa curable. De todas las causas de hipertensión pulmonar, esta es la que se puede curar. Y es infradiagnosticada, que requiere un alto índice de sospecha diagnóstica. Yo cada vez diagnostico más tromboembolia crónica. A muchos los tienen por EPOC, por fibrosis, ¿no? Y lo que tienen tienen insuficiencia cardíaca, lo trata el cardiólogo, y lo que tiene es un TEP crónico, ¿no? Y lo que se da en el TEP crónico, puede haber algunos, hay signos de hipertensión pulmonar. Miren, este es el tronco de la pulmonar, es el pantalón, o sea, la arteria pulmonar, el tronco, con sus 2 ramas, por eso se le dice el pantalón, ¿no? Como 2 piernas. Lo normal es que sea una relación 1.2 a favor de la aorta es la que está al lado, y acá está bastante crecido el tronco de la pulmonar. Puede haber estas zonas estas opacidades triangulares y estos defectos de relleno pegados a la pared. Y además también tener circulación colateral, como esas que hay acá abajo, una circulación colateral. Y acá se ve este aumento del cono de la pulmonar
y que parece un tumor acá en el lado derecho, que es como un tumor, y no es un tumor, es la arteria pulmonar dilatada. Y así se ve acá, en la angiografía se ve que está una imagen hipodensa pegada a la pared, como pueden ver ahí, ¿no? Ahí, como se puede ver acá, la arteria pulmonar y esta imagen, ¿no? Y puede ser de menor densidad, que no hay sangre, o sea, está obstruido acá el volumen, el diámetro del vaso, ¿no? Acá lo pueden ver igual, el diámetro del vaso. Entonces, ese son, acá también, el corte está pegado hacia la pared. Los vasos delgados, entonces todo esto es esta coagulación, ¿no? Esta alteración de, de los... Ahí pueden ver todo este movimiento en la arteria pulmonar derecha, se puede ver toda esa lesión ahí, en la cual se encuentra la obstrucción de la arteria pulmonar. Igual acá, aumento del cono de la pulmonar, con disnea, ven el cono, esto está bien, bien aumentado. Y en un estudio, igual acá, esta imagen en la base derecha, como un tumor, no es un tumor, es la arteria pulmonar, con el cono de la pulmonar también bastante aumentado. Y todavía en el estudio tomográfico vemos acá en la arteria pulmonar, y acá está adosado este trombo organizado en la arteria pulmonar basal derecha, ¿no? Ahí también se puede ver. Igual acá se puede representar muy bien. Entonces, esas son lesiones que nos habla de una organización. Entonces, para que vean una imagen del TEP agudo, el TEP agudo son coágulos de sangre, y el TEP crónico no son coágulos, sino es un tejido fibroelástico organizado. Entonces, esto ya no se puede trombolizar, esto es como un molde, ¿ya? Y este es un molde que va dentro de las arterias, entonces esto hay que sacarlo por una tromboendoarteriectomía. Este es el centro de San Diego, de 1.500 casos publicaron en el año, ¿dónde está esto? ¿En qué año? En el 2011 creo que publicaron esto, ¿no? Miren cómo se dibuja cómo puede tapizar, formarse dentro de la arteria pulmonar, y esto es lo que nos lleva a la hipertensión pulmonar de derecho a izquierdo. 1.430 casos. Cuando se opera tiene una mortalidad baja, ¿no? Mortalidad baja. Nosotros tuvimos una paciente con hipertensión pulmonar, ¿no? Que le dimos uno de los primeros casos que diagnosticamos y la mandamos a operar a este centro, ¿no? La operaron, hicieron todos sus estudios y le sacaron, era el caso 2.914, o sea que en 4 o 5 años se habían operado el doble de casos, 2.914. Esto fue en el 2013, ¿no? En 2013. Entonces fue lo que le sacaron de los pulmones a esta paciente, ¿no? Entonces el TEP crónico en todos los casos de TEP agudo, medir la hipertensión por ecocardiograma. Si la presión es mayor de 50 a los 3 meses, lo más probable es que ya el paciente se haya organizado y pase a una tromboendoarteriectomía, ¿ya? Pulmonar. ¿Cuáles son los pacientes que más dan? Son esos de riesgo intermedio, que han tenido una tromboembolia, no los han trombolizado, solo los han anticoagulado. Entonces, lo ideal ahora es identificarlo, entonces esquema que les he enseñado, y darle una dosis de 50 miligramos de TPA, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Cuando la lesión es de los vasos muy distal, como pueden ver acá, estos vasos, no hay trombos organizados en la parte central, o sea, tipo 1-2. Entonces, esto se clasifica por tipo 1 o tipo 2, ¿no? Acá tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Cuando son marginales, entonces lo que se puede hacer es una angioplastia. Se coloca, los vasos están dilatados, hay disminución de la luz, se puede poner, son unos balones, esos balones van a romper esas estructuras y pueden dilatar y ayudar. Es como se hace esto, ¿no? Se puede mejorar la luz de los vasos distales, O sea, el compromiso de los vasos principales y medianos es sacando este material. Pero puede quedar este material en los vasos distales. Entonces ahí se hace una angioplastia con balón,
Entonces, lo último que se hace en esta enfermedad. En el crónico tenemos trombos organizados centrales y proximales, cirugía, o tromboendoarteriostomía. Y los trombos organizados distales, no operables, angiografía y anticoagulación, y drogas, la angiografía con vasodilatación, ¿no? Con angioplastía, como con esto, con balón, angioplastía, este balón, angioplastía. Anticoagulación y también drogas vasodilatadoras, tipo Bosentan o tipo sildenafil. Muy bien, jóvenes, con eso terminamos lo que es enfermedades vasculares. ¿Alguna pregunta? Mientras yo cargo lo de tumores de mediastino, patología de mediastino. No, doctor, al parecer mis compañeros no tienen preguntas. No hay pregunta, vamos a ver, ¿dónde está la de mediastino? Tenemos que cargar esta. Muy bien, en unos 15 minutos acabamos. Vamos a hacer esto de lo que es patología de mediastino, y algunos tumores de mediastino son importantes. Hay que considerar que el mediastino está situado en medio del tórax, ¿no? Está limitado por los pulmones, el esternón y la columna vertebral. Acá tenemos los límites, entonces tiene generalmente estructuras que son divididas entre mediastino anterior, medio y posterior, como se puede ver acá, anterior, medio y posterior, ¿no? Entonces el mediastino anterior tiene el corazón, tiene vasos, tiene ganglios, el medio tiene vasos, la aorta, ¿no? La pulmonar, y el posterior y el esófago, perdón, el medio es vasos, el ilio pulmonar, y el posterior tiene el esófago, tiene la cadena parasimpática y los nervios intercostales y la columna vertebral. Hay hay unas masas mediastinales y hay algunos signos importantes, como el signo cérvico-torácico. Vamos a ver acá el signo cérvico-torácico porque se va hasta hacia el cuello cérvico-torácico, ¿no? El signo tóraco-abdominal, acá abajo podemos ver que se prolonga hacia la región abdominal. El signo de sobreposición iliar, podemos ver el ilio, cómo se sobrepone sobre el ilio. Cuando está ocupada la ventana aortopulmonar, que es la aorta y por debajo hay otra sombra. Entonces eso se llama la ocupación de la ventana aortopulmonar. O acá también tenemos una densidad pegada al corazón, donde están las fechas. Normalmente esto no debe verse, es el receso del ácigos. Entonces cuando tenemos un signo cérvico-torácico, puede haber alteraciones en el mediastino posterior. Signo de la superposición iliar, mediastino anterior o posterior. Ventana aortopulmonar, el mediastino medio. ¿Ya? Receso de la pleura ácigos esofágica, mediastino medio posterior. Y el signo tóraco abdominal, esos bordes convexos, generalmente corresponde a pulmón. Entonces, ¿qué patologías puede haber en el mediastino anterior? Extensión de tiroides y paratiroides, el timo, ¿no? Tenemos la aorta descendente, la vena innominada, los ganglios linfáticos y el tejido conectivo alveolar. En el medio está el corazón y el pericardio, la aorta descendente, las venas cavas, la tráquea, los bronquios fuente, ilios, ganglios linfáticos y el nervio fénico y el vago. Y en el posterior está el esófago, la aorta descendente, la vena ácigos y hemiácigos, el conducto torácico, ganglios linfáticos, el nervio vago, la cadena simpática y los nervios intercostales. ¿Qué patología tenemos? Presencia de aire en el mediastino. El neumomediastino es como la presencia de aire, ¿no? Asociada a causa traumática. Puede ser espontánea, generalmente es neoplasia o iatrogénica. Entonces, el paso del aire, del aire alveolar al intersticio pulmonar y de ahí puede irse hacia el mediastino, hacia el cuello, ¿no?
o al espacio retroperitoneal. Se puede presentar por extracción dentaria y por laparoscopía. La ruptura de tráquea, bronquios o el esófago nos pueden dar un neumomediastino. El síndrome de Boerhaave, que es la ruptura espontánea del esófago relacionada al vómito. Pacientes que tienen mucho vómito, se puede romper el esófago y dar pues un dolor torácico con derrame con neumomediastino. El cuadro clínico varía desde asintomático, con leve dolor retroesternal o intenso dolor torácico, disnea e hipotensión e enfisema subcutáneo, ¿no? El signo de Harman. Cuando uno ausculta en el corazón va a sentir un crujido, que es el reventar de las burbujas de aire. Entonces lo que hay que hacer acá es una cirugía, ¿no? Está demostrado por radiografía o tomografía. Entonces acá ven la radiografía el neumomediastino. O en la tomografía se ve el aire acá dentro del mediastino anterior. Igual el aire en el mediastino, ¿no? Acá también se puede ver aire que está en la región anterior de los cuerpos vertebrales. El tratamiento del neumomediastino hay que tratar la causa de fondo y reparar la estructura alterada. Si es un neumomediastino espontáneo, hay que observar. Si es importante, si aumenta mucho, hay que descomprimir ese mediastino que puede ser por medio de una traqueotomía. La mediastinitis es una infección del mediastino, es una enfermedad con alta mortalidad. La causa más frecuente es la perforación esofágica, secundario a un tumor, a una instrumentación o espontánea a un tumor, ¿no? Y ahí puede haber, también puede encontrarse mediastinitis asociadas a infecciones faringias o cervicales como síndrome de Ludwig. Son cuadros tóxicos con fiebre elevada, taquicardia, malestar general. Los pacientes están sépticos, ¿no? Se puede encontrar un derrame con neumotórax o enfisema y alteración en las partes blandas. Lo podemos ver acá el neumomediastino, ven con derrame, con consolidación, incluso con pericarditis, es un cuadro tóxico. El tratamiento, entonces se puede ver en las infecciones dentarias, que puede disecar la parte linfática y bajar por las fascias hacia el mediastino, ¿no? Entonces el tratamiento es drenaje, que hay que poner tubos de drenaje, y si hay cirugía, hay que operar, lavar todo esto y antibióticos de amplio espectro. La miastinitis crónica es una enfermedad realmente en la cual es rara ahora, pero se puede producir por tuberculosis, por actinomicosis, por hongos, en las cuales hay una retracción de todo el mediastino y nos puede dar un síndrome de vena cava, ¿no? Entonces en la cual se puede ver calcificaciones en el mediastino. Esto puede retraer todo el mediastino y puede alterar el drenaje venoso. Los tumores del mediastino. Miren, el primer cuadro es un tumor de pulmón que se mete al mediastino. Hay que ver este ángulo acá donde está la flecha. Es un ángulo agudo, menos de 90 grados. Este es un tumor de pulmón que se mete al mediastino. En cambio, en el segundo es un tumor de mediastino, tumor de mediastino. Entonces hay que ver este ángulo. Este es un ángulo obtuso. Entonces, cuando vemos un tumor que está localizado en esta zona, hay que ver este ángulo. Si es un ángulo agudo, lo más probable es que sea el pulmón que se mete al mediastino. Y cuando si es obtuso, si es un tumor de mediastino que, bueno, está en el mediastino y que también se proyecta en el pulmón. Entonces, la presencia de este ángulo es importante. ¿Qué patologías tenemos en el mediastino medio? Adenopatías, linfoma, carcinoma metastásico, tuberculosis, micosis, sarcoidosis, quiste broncogénico y pericárdicos, y las dilataciones vasculares, ¿ya? En el mediastino medio también tenemos la hernia diafragmática, los tumores traqueales, tumores del vago, tumores del frénico. En el mediastino anterior, las TES, tumor de tiroides, linfoma, timoma y tumor de células germinales, ¿no? Y algunos tumores mesenquimales. Entonces, acá lo importante son ¿no? tiroides, linfoma, timoma o células germinales. Puede ser seminematosos o no seminematosos. Generalmente esto se presenta en jóvenes. Este es un teratoma benigno, por ejemplo, ¿no? Son tumores del mediastino anterior, un tumor no seminematoso. La patología de la parte mediastinal, tenemos patología de esófago, sobre todo acá es importante las neoplasias, la calasia, aneurisma de aorta descendente, las hernias, tumores neurogénicos, quistes neuroentéricos y otros. Por ejemplo, carcinoma de esófago, pacientes que debutan con disfagia, obstrucción, y puede haber un nivel aire líquido en la zona del esófago. ¿Ven? Como pueden ver acá, una dilatación, hay aire, y un estudio de PET capta.
de PET scan. O acá igual, que hay una obstrucción, elevación, hay contenido gástrico digestivo en la cavidad torácica, ¿no? Estas lesiones de márgenes muy definidas es patología de aorta, aneurisma de aorta, ya que se puede ver toda la aorta dilatada. Aneurisma de aorta, lesión aneurismática de aorta, de la aorta y su aneurisma. Los tumores, como el neurofibroma, ¿no? O las hernias también, ¿no? Las hernias no traumáticas se originan en 3 sitios: en el hiato esofágico, en el foramen de Bodaleg y el foramen de Morgani. El hiato esofágico es el más importante, ¿no? El más frecuente de hernia diafragmática del adulto. Un factor es el hiato, que hay una debilidad. Entonces, hay factores de riesgo como la obesidad, el embarazo, pueden ser asintomáticos o dar dolor gastrointestinal, pirosis, carraspera crónica, y puede degenerar hasta un esófago de Barrett y neuroplasia. El tratamiento es reparar esa hernia diafragmática. La otra es la hernia de Bodaleg, que se da a través del hiato pleuroperitoneal, ¿no? Se puede presentar en los niños y en el adulto. Se da más en el lado izquierdo. Si el defecto es grande, hay síntomas de dificultad respiratoria en el recién nacido, que requiere cirugía. Y si el defecto es pequeño, la gasa peritoneal, el polo superior del riñón o el vaso pueden proyectarse a través de ese defecto y ser asintomático, ¿no? La hernia de Morgani es de localización paraesternal, tiende a suceder en adultos obesos. El saco herniario se presenta como masa densa, se ve en el ángulo costofénico derecho y rara vez se hernia el contenido gastrointestinal. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso hemos acabado la patología de mediastino. ¿Tuvieron algunas preguntas? Al parecer no, doctor. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto hemos terminado las clases. ¿Ya?